Mi nuera, Mónica, dejó a mi nieta de 5 años, Isabel, en mi casa solo por una noche. A la mañana siguiente, Isabel me susurró al oído. «Abuelita, mi mami dijo que no te contara lo que vi en la casa». Le pregunté, con el corazón en un vilo. «Mi amor, ¿qué fue lo que viste?» Su respuesta me hizo llamar a la policía de inmediato. «Me da gusto que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor, dale un me gusta, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo escuchas mi historia de vindicación. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi voz». Todavía recuerdo esa noche con una claridad que me hiela los huesos. La luz amarillenta y enfermiza de los faroles de la calle caía sobre el pequeño porche de mi casa en la ciudad de Mérida, Yucatán, proyectando las sombras temblorosas de los flamboyanes que, desnudos de flores en esa época del año, parecían un reflejo de mi propio corazón angustiado. Vivía, y sigo viviendo, en una casita modesta de techos altos, en una de esas colonias donde el tiempo parece mecerse al ritmo de las hamacas, y cada rincón está impregnado de los recuerdos de una vida entera. Esa tarde, Mónica trajo a Isabel. La excusa fue la de siempre. Tenía que cubrir el turno de noche en un restaurante. Era un pretexto que había escuchado tantas veces que ya no debería de haberme sorprendido. Pero esa vez, algo era profundamente diferente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un viento helado que no entraba por las rendijas de la puerta, sino que parecía nacer dentro de mi alma. Mónica se quedó plantada en el umbral, rígida e indecisa, sin atreverse a dar el paso para entrar como siempre lo hacía. Sus manos se aferraban a las correas de su bolso con una fuerza que hacía que sus nudillos se vieran blancos como el hueso. Sus ojos, inquietos y asustados, se movían con nerviosismo por el callejón, como si buscaran una presencia invisible que acechaba en la penumbra. «¿No te molesta, verdad, suegra?», preguntó, su voz un temblor apenas audible. Repitió la misma pregunta 3 veces, a pesar de que yo ya había sentido con una sonrisa forzada, intentando transmitir una tranquilidad que estaba muy lejos de sentir. La miré a los ojos, buscando desesperadamente un vestigio de la joven dulce y risueña que había llegado a querer como a una hija, pero solo encontré una tensión insondable, un abismo de angustia que no sabía cómo nombrar. A su lado, mi pequeña Isabel se apretaba contra la pierna de su madre. Abrazaba con una fuerza casi desesperada a Botas, su monito de peluche descolorido y gastado, su fiel compañero de batallas infantiles. Su uniforme del kinder estaba arrugado, una clara señal de que lo había llevado puesto todo el día. Sus enormes ojos oscuros, normalmente 2 luceros llenos de travesuras, me miraban con una extraña mezcla de timidez y una súplica silenciosa, como si buscara en mí un refugio, un puerto seguro contra una tormenta que yo no podía ver. El corazón se me estrujó en el pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que pude abrazarla sin sentir esa barrera invisible? Desde que escuché su risa cristalina, libre de toda preocupación. Cuando Mónica finalmente se dispuso a marcharse, se inclinó hacia Isabel y le susurró algo tan bajo que apenas logré captarlo. «Duerme bien, mi vida. Mañana vengo por ti». Luego, alzó la vista y sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz y eléctrico. En ese brevísimo cruce de miradas, sentí algo indefinible, una advertencia o quizás una petición de auxilio. No podría decirlo con certeza, pero esa mirada me dejó una pesada opresión en el pecho. Mónica se dio la vuelta con brusquedad, y su delgada figura se fundió rápidamente con la oscuridad, dejándome a solas con Isabel en el porche, bajo la luz parpadeante del farol. Tomé la manita de Isabel, fría a pesar del calor húmedo de la noche yucateca, y la guié hacia el interior. Mi pequeña cocina olía a hogar, al aroma de la sopa de lima que había preparado especialmente para ella. Le serví un plato tibio y sonreí. «Come un poco, mi niña. La hice pensando en ti». Pero ella apenas tocó la cuchara. Sus ojos estaban perdidos en el caldo, en un lugar muy lejano y oscuro.
No tengo hambre, abuelita, murmuró, su voz tan tenue que temía que el silencio se la tragara. Luché por mantener la sonrisa, pero por dentro, el dolor era agudo. Mi Isabel, la niña que antes era un torbellino de historias y preguntas, ahora era una sombra silenciosa y retraída. Pasó el resto de la noche acurrucada en el sofá, abrazada a Botas, con la mirada vacía fija en los dibujos animados que danzaban en la pantalla del televisor. Yo sabía que no los estaba viendo. Sus ojos estaban perdidos en un mundo interior al que yo no tenía acceso. Me senté a su lado, consumida por el deseo de preguntarle, de tender un puente sobre ese abismo de silencio. Pero cada vez que abría la boca, esa distancia en su mirada me enmudecía. Quizás, me dije en un vano intento de consuelo, solo necesitaba tiempo. Tiempo para sentirse a salvo de nuevo. Esa noche, le preparé el viejo sofá-cama en mi habitación, junto a la mecedora que había sido de mi hijo, Arturo. Isabel se acostó sin decir palabra, dándole la espalda a toda la habitación, aferrándose a su mono como si fuera un salvavidas en medio de un océano embravecido. En la quietud de la noche, pude escuchar con una claridad dolorosa sus suspiros, hondos y pesados, impropios de una niña de su edad. Eran los suspiros de un adulto que carga con el peso del mundo. Me recordaron a mis propias noches de insomnio tras la muerte de Arturo, cuando el único sonido era el golpeteo agónico de mi propio corazón. Quise abrazarla, susurrarle que yo siempre estaría ahí para ella, pero temí asustarla, romper el frágil caparazón en el que se había encerrado. Así que me quedé inmóvil, escuchando su respiración entrecortada y rezando para que el sueño le trajera un poco de paz. Mi propio sueño fue un mar agitado. Cerca de la medianoche, me desperté sobresaltada por los sollozos de Isabel. Gemía en sueños, su vocecita rota y temblorosa. «Abuelita, tengo mucho miedo. No me dejes». Me incorporé de un salto y posé mi mano en su hombro, pero ella seguía dormida, con el ceño fruncido y los labios apretados, como si luchara por contener un terror inmenso, incluso en sus sueños. Le acaricié el cabello con suavidad y le susurré: «Estoy aquí, mi amor. No voy a ninguna parte». Pero dentro de mí, una semilla de inquietud, fría y oscura, comenzaba a germinar, echando raíces en mi corazón. A la mañana siguiente, los primeros rayos del alba se filtraron por las persianas, dibujando franjas doradas en el suelo de mosaico. Me levanté temprano, moviéndome en silencio por la casa, decidida a crear una atmósfera de calidez que pudiera disipar la pesada neblina de la noche anterior. Puse a calentar agua para un chocolate espeso y el aroma a canela y cacao llenó la pequeña cocina. El olor de los huevos motuleños era un intento de traer normalidad a una mañana que se sentía cualquier cosa menos normal. Quería que Isabel despertara y sintiera ese calor de hogar, el mismo que Arturo amaba cuando era niño. Pero en el fondo de mi corazón sabía que nada volvería a ser como antes. Isabel salió de la habitación con el cabello más estrellado y los cuellos de rosas deshinchados, la prueba irrefutable de un llanto prolongado y secreto. Seguía aferrada a Botas con una fuerza que partía el alma, como si el viejo mono fuera lo único que la mantenía en pie. Intenté sonreír, modulando mi voz para que sonara suave y alegre. «Buenos días, mi vida. ¿Dormiste bien?» Ella simplemente bajó la cabeza, apretando los labios, sin responder. Seguí en la cocina, tratando de mantener un tono ligero. «Te preparé huevitos y un chocolatito. Siéntate a desayunar conmigo. ¿Quieres?» La niña dudó un instante antes de sentarse a la mesa, colocando a Botas a su lado. Le puse el plato delante, en silencio, rezando para que comiera un poco, aunque solo fuera para calmar la creciente ansiedad que se apoderaba de mí. Y entonces, con una voz tan baja que fue casi un aliento, tan débil que casi se pierde en el chisporroteo de la sartén, Isabel murmuró las palabras que detuvieron mi mundo en seco. «Abuelita, mami me dijo que no te contara lo que vi en la casa». Mi mano se quedó suspendida en el aire. Me giré lentamente,
Apagué el fuego y me esforcé por controlar el temblor de mi voz. ¿Qué viste, mi amor? No tengas miedo. Puedes contarle todo a la abuelita. Me arrodillé frente a ella, buscando sus ojos, que ahora eran 2 pozos de lágrimas a punto de desbordarse. Apretó los labios. Una batalla visible se libraba en su interior entre el miedo a desobedecer y la abrumadora necesidad de hablar. Finalmente, con la voz temblorosa, cada palabra fue una daga que se clavó en mi corazón. Hay una niña encerrada en el cuarto de abajo. Abuelita llora mucho y dice que le duelen mucho sus manitas. Crash. La taza de barro se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el piso de mosaico. El sonido agudo resonó en el silencio de la cocina. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Los ojos aterrorizados de Isabel me miraban, implorando ayuda, como si acabara de descargar un secreto demasiado pesado para sus pequeños hombros. Quise decir algo, pero la garganta se me había cerrado. Isabel rompió a llorar, un llanto desgarrador, y se lanzó a mis brazos. Enterró su carita en mi hombro, y su pequeño cuerpo se sacudía sin control. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cada uno de sus espasmos, pero en mi mente un torbellino de preguntas aullaba. ¿Una niña encerrada en casa de Mónica? ¿Cómo podía ser posible? Una parte de mí quería desesperadamente creer que era producto de su imaginación, una pesadilla, pero el terror puro en su rostro me gritaba que no era un cuento de niños. Le acaricié su cabello, intentando calmarla, pero mi mente ya había viajado al pasado, a los días en que el recuerdo de mi pequeña familia aún estaba completo, tan brillante como el sol sobre el paseo de Montejo. Hace años, esta casa no era un santuario de silencio. Vibraba con risas, con las historias de mi hijo Arturo, un arqueólogo apasionado por la cultura maya, un hombre con una sonrisa que podía iluminar la tarde más gris. Recuerdo cómo entraba por la puerta, cubierto de polvo, exclamando: «Mamá, vieras qué maravilla, Gosak, ya. Encontramos hoy Teotihuacán, que hoy en Chichén Itzá». «Tsa», y antes de levantar a Isabel por los aires. La risa de mi nieta era la melodía más pura que jamás había escuchado. Mónica, mi nuera, era un sol en aquel entonces. Una joven llena de vida, con un amor por Arturo que se reflejaba en cada gesto. Pasábamos horas en la cocina, entre el aroma del relleno negro y los papazules, compartiendo recetas y sueños. Esos momentos sencillos, llenos de calidez, eran las joyas más preciosas de mi existencia. Tesoros que, en mi inocencia, creí que serían eternos, pero todo ese mundo de felicidad se hizo añicos en una noche de tormenta, una de esas tormentas tropicales que parecen querer arrancar el cielo. El teléfono sonó en la madrugada, un presagio funesto en la quietud de la noche. La voz al otro lado de la línea, quebrada y distante, me dio la noticia que destrozaría mi vida. Arturo había tenido un accidente. Un deslave en la carretera a Cancún. Se había ido para siempre. El funeral fue un día gris y bochornoso. El olor a incienso y flores se mezclaba con el de la tierra mojada. Sostenía a Isabel, de apenas 2 años, apretada contra mi pecho. La pobre criatura en su inocencia no entendía por qué su papá dormía en una caja de madera y no iba a despertar. Mónica se convirtió en una sombra. Su luz se extinguió. Se encerró. Es un silencio que intactable. Un dolor tan profundo que no me permitía acercarme. Poco después, tomó la decisión de mudarse. «Necesito empezar de cero, suegra», me dijo, y en sus palabras sentí que huía no solo de la casa, sino de los recuerdos. Se llevó a Isabel, mi único lazo con mi hijo, y la casa se llenó de un silencio aplastante. En las visitas que siguieron, noté cómo Isabel se iba apagando. Sus ojos perdieron el brillo, sus sonrisas eran escasas, se aferraba a su mono botas como a un escudo. Cuando le preguntaba a Mónica, sus respuestas eran evasivas, cortantes. «No se preocupe, cuido bien de ella», quería creerle, pero una inquietud como una espina se clavaba en mi corazón.
Y fue entonces cuando el susurro de mi nieta rompió el velo de secretos y me enfrentó a una verdad más terrible de lo que jamás hubiera podido imaginar. Intenté que Isabel me contara más, pero se cerró por completo, negando con la cabeza entre sollozos, como si hubiera traicionado una confianza sagrada. Esa tarde la llevé a su kinder, con la esperanza de que la normalidad de su rutina la calmara. Aproveché para hablar con su maestra, la maestra Elvira, una mujer joven pero muy perceptiva. «Doña Inés», me dijo con una expresión de profunda preocupación. «Qué bueno que vino. He estado muy preocupada por Isabel. Está muy cambiada, siempre asustada, como si esperara que algo malo fuera a pasar». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Y sus dibujos han cambiado mucho. Antes dibujaba flores y soles. Ahora solo dibuja una niña en un cuarto oscuro. Y a veces dibuja símbolos extraños alrededor de ella y unas líneas negras gruesas como si fueran barrotes». Sentí un escalofrío. Los barrotes, los símbolos. Mi miedo se hizo más grande. De regreso a casa mientras caminaba por las calles, las palabras de la maestra resonaban en mi cabeza. Al llegar a mi cuadra, vi a don Ramiro, mi vecino de toda la vida, un anciano que había sido pescador y que ahora pasaba sus días observando el mundo desde su mecedora en el porche. Al ver mi rostro supo que algo andaba mal. «Inés, ¿qué te pasa? Tienes una cara como si hubieras visto un espanto». Con el corazón en la mano, le conté mis temores, la confesión de Isabel. Don Ramiro escuchó en silencio, frunciendo el ceño. Cuando terminé, se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Inés, hay algo que no te he dicho para no meterte en problemas. Hace como una semana, una noche que hacía mucho calor, no podía dormir y salí a tomar el fresco. Vi llegar a Mónica en un taxi. No venía sola. Traía de la mano a una niñita muy pálida y delgadita. Te juro por Dios que no era Isabel. Entraron muy rápido aquí a la casa y después me pareció escuchar un llanto, muy bajito. Sus palabras fueron como echarle leña al fuego de mi angustia. Esa misma noche, Mónica vino a recoger a Isabel para ver. Su mirada era dura como la piedra. Me escudriñó de arriba abajo, tratando de leer en mi rostro si sabía algo. Se llevó a Isabel casi a la fuerza, y yo me quedé en la puerta, viendo cómo mi nieta se alejaba, con el alma en un hilo. A la mañana siguiente, mi miedo se había transformado en una determinación de hierro. Fui a la Fiscalía del Estado. Después de una larga espera me recibió el comandante Pérez, un hombre de aspecto cansado y mirada cínica. Le conté todo, el susurro de Isabel, los dibujos, el testimonio de don Ramiro. Escuchó sin interrumpir, tamborileando los dedos sobre su escritorio. «Señora», dijo al final con una voz que no admitía réplica, «con todo respeto, lo que usted me trae son puros dichos. La palabra de una niña, los dibujos de otra, un vecino que cree haber visto algo. No tengo elementos para solicitar una orden de cateo. No puedo hacer nada». Salí de allí con una sensación de impotencia que me asfixiaba. Mónica no perdió el tiempo. Empezó a esparcir el rumor por la colonia de que yo estaba perdiendo la cabeza, que la soledad me hacía inventar cosas para quitarle a su hija. La gente empezó a mirarme raro, a cuchichear a mis espaldas. En el mercado las vendedoras que me conocían de toda la vida ahora evitaban mi mirada. La confrontación final fue brutal. Mónica apareció una tarde con su hermano Antonio, un hombre tosco y agresivo. Montaron un escándalo en plena calle. Mónica lloraba a gritos, acusándome de querer volverla loca, de difamarla. «¡Mi suegra ya chochea!», le gritaba a los vecinos que se habían asomado. «¡Está obsesionada con mi hija!». Me sentí humillada, expuesta, completamente sola. Mi amiga Carmen fue mi único refugio. «Inés, no les hagas caso», me dijo abrazándome. «Tú sabes la verdad. No te rindas ahora». Sus palabras me dieron la fuerza para seguir. La esperanza llegó de la forma más inesperada. Don Ramiro apareció en mi puerta esa noche, con una mirada triunfante.
Mi sobrino, el que tiene el café internet en la esquina, revisó las cámaras que apuntan a la calle. Venga a ver esto. En la pantalla de una computadora vi la imagen borrosa pero inconfundible de Mónica, en la noche, llevando de la mano a la niña pálida y asustada. Era la prueba. La verdad irrefutable. Corrí de vueltas de acá a la fiscalía. Entré a la oficina del comandante Pérez sin esperar a que me anunciaran y puse el teléfono con el video sobre su escritorio. «Mire, comandante, esto no son dichos». Pérez vio el video 1, 2, 3 veces. Su expresión cambió. La indiferencia se convirtió en atención y luego en alarma. «Busquen en los reportes de personas desaparecidas», le ordenó a un oficial. Una niña de unos 5 años, delgada, pálida. Los minutos se hicieron eternos. «Comandante», dijo el oficial, levantando la vista de la pantalla. «Aquí está. Andrea López, 5 años. Desaparecida hace 2 semanas en un pueblo cercano». En ese momento la puerta se abrió. Eran otros vecinos, animados por don Ramiro. «Comandante», dijo uno, «nosotros también hemos escuchado cosas raras. Llantos por la noche, cantos extraños». El comandante Pérez me miró. Ya no había rastro de duda en sus ojos. «Señora, tiene razón», dijo con una voz grave. «Tenemos evidencia suficiente. Solicitaremos la orden de cateo de inmediato». Y por primera vez en muchos días, en medio de las lágrimas que corrían por mis mejillas, sentí que una pequeña luz comenzaba a abrirse paso en la más profunda oscuridad. La noche previa al cateo fue una vigilia de ansiedad y oraciones. Apenas amanecía cuando las patrullas llegaron a mi calle, su presencia silenciosa rompiendo la calma de la mañana. El comandante Pérez me permitió acompañarlos. Durante el trayecto, un silencio tenso llenaba el vehículo, solo roto por el sonido de la radio de la policía. Al llegar a la casa de Mónica, el corazón me latía con una fuerza desbocada. Cuando los oficiales golpearon la puerta, Mónica abrió. Su rostro se transformó de la sorpresa a la furia en un instante. «¡Usted!», siseó al verme, sus ojos lanzando dagas de odio. «¿Qué demonios hacen aquí?». El comandante le mostró la orden mientras los agentes entraban. Antonio, su hermano, salió de una habitación, intentando bloquearles el paso, gritando insultos. Mientras lo sometían, mi mirada buscó desesperadamente a Isabel. La vi, acurrucada en un rincón de la sala, temblando como una hoja, abrazando aquí a su mono Botas. Mónica seguía gritando, acusándome de estar loca, de querer destruirla. Pero su histeria alcanzó un nuevo nivel cuando vio que el comandante Pérez y 2 de sus hombres se dirigían directamente a una pequeña puerta de madera al fondo del pasillo. El sótano. Su rostro se descompuso. El pánico puro se apoderó de ella. Corrió y se interpuso con los brazos extendidos. «¡Ahí no hay nada! ¡Es solo una bodega llena de porquerías!», gritaba, su voz quebrada por la desesperación. En ese momento supe, con una certeza que me heló la sangre, que todo era verdad. Un oficial la apartó con firmeza y forzó la cerradura. El sonido del metal cediendo retumbó en la casa. Y desde la oscuridad que se reveló al abrirse la puerta, llegó un sonido que jamás, mientras viva, podré olvidar. El gemido débil, casi inaudible, de una niña aterrorizada. La puerta del sótano se abrió de golpe, liberando una ráfaga de aire viciado y húmedo, el aliento fétido de un secreto terrible. Me quedé parada en el pasillo, sintiendo que el corazón se me detenía. El suave sollozo que emanaba del interior era débil, pero inconfundiblemente claro, una súplica que emergía de las profundidades. Un oficial encendió su linterna, y el haz de luz barrió las paredes manchadas de humedad, las cajas de cartón deshechas, hasta que en un rincón oscuro se posó sobre una pequeña silueta que se tambaleaba para ponerse de pie. Era ella, Andrea López, la niña del video, la niña de los susurros de Isabel. Su cabello estaba apelmazado, su rostro cubierto de mugre, y un vestido andrajoso se adhería a su cuerpo delgado. Tenía las muñecas enrojecidas, y sus ojos, enormes y desorbitados,
Miraban con pánico a los extraños que habían invadido su prisión. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. La imagen de Andrea, tan pequeña, tan frágil, fue como una puñalada en el centro de mi alma. Pensé en Isabel, en el horror que debió haber presenciado, y las lágrimas brotaron sin control, quemándome las mejillas. «Andrea», susurré, la voz rota, como si el simple hecho de pronunciar su nombre pudiera aliviar un ápice de su sufrimiento. Una mujer policía se adelantó corriendo, envolvió a la niña en una manta, la levantó en brazos y la estrechó contra su pecho en un gesto protector. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Ahora!», gritó, su voz cargada de urgencia. La niña se aferraba choquetiré a la oficial. Sus manitas temblaban, como si fuera el primer gesto de bondad que recibía en mucho tiempo. Los vecinos se agolpaban en la puerta y las ventanas, todos mudos de la impresión. Los murmullos se elevaron como una ola. «¡Dios mío! Es verdad. Doña Inés decía la verdad», se escuchó una voz, teñida de arrepentimiento. Las mismas personas que me habían dado la espalda, que me habían llamado loca, ahora estaban allí, con la cabeza gacha, incapaces de sostenerme la mirada. Pero no sentí ningún triunfo, solo un dolor inmenso. Dolor por Andrea, dolor por Isabel, y un dolor profundo por ver a mi familia rota de una forma tan monstruosa. Mónica soltó un grito demencial y se abalanzó hacia la oficial que llevaba a la niña. «No, yo no le hice nada. Solo la estaba cuidando», chillaba, mientras las lágrimas surcaban su rostro pálido, pero su voz ya no tenía convicción alguna. Era el aullido desesperado de quien sabe que ha sido descubierto. Antonio, su hermano, seguía forcejeando, intentando defenderla. «Esto es una trampa. Todo es un plan de esa vieja», gritaba con los ojos inyectados en sangre. Yo permanecí inmóvil, sin responder, simplemente mirándolos a ellos, a quienes una vez consideré mi familia y que ahora eran extraños al otro lado de un abismo de horror. «¡Silencio!», ordenó el comandante Pérez, su voz cortante como el hielo. «El delito es flagrante». Hizo una seña a su equipo para que continuaran registrando el sótano. Revolvieron cajas viejas, revisaron cada rincón. Y entonces, un oficial levantó un fajo de documentos. Su voz temblaba ligeramente. «Comandante, tiene que ver esto». Contuve la respiración mientras veía al comandante Pérez abrir el paquete. Eran cuadernos, llenos de símbolos extraños y frases inconexas sobre un culto oscuro. En una de las páginas vi el nombre de El Guardián. «Seguarian. Saraptatosos sorakinopastenan afuera». El comandante frunció el ceño y su voz se tornó grave. «El Guardián. Ese nombre me suena. Era el líder de un grupo extremista que la prensa destapó el año pasado». Las palabras del comandante fueron como un segundo rayo que nos paralizó a todos. Pensé en Mónica, en los cambios que había experimentado tras la muerte de Arturo, su mirada extraña, el silencio aterrador que mantenía. ¿Cómo pudo haberse involucrado con alguien así? ¿Cómo la dulce joven que fue pudo caer en un pozo tan oscuro? Se llevaron a Andrea a la ambulancia. La pequeña estaba débil, pero al pasar a mi lado, susurró una palabra que me rompió el corazón. «Mami». Pensé en su madre, que seguramente estaría sufriendo en algún pueblo. Y recé para que pronto pudieran reunirse. Busqué a Isabel con la mirada. La vi acurrucada en su rincón, con los ojos enrojecidos, viendo cómo la ambulancia se alejaba. Quise correr a abrazarla, pero el comandante me hizo una seña para que me quedara quieta. A Mónica le pusieron las esposas. 2 oficiales la sacaron de la casa. Al pasar a mi lado se detuvo. Sus ojos brillaban con un odio puro. «Lo destruiste todo», siseó entre dientes, su voz temblando de rabia y dolor. La miré a los ojos, tratando de encontrar un rastro de la nuera que una vez amé, pero solo encontré una frialdad desconocida y aterradora. Regresé a casa después de un largo día en la fiscalía, con el cuerpo agotado pero el alma todavía en estado de shock.
Había atravesado los días más oscuros de mi vida, pero ahora, con la verdad expuesta, sentía un tímido rayo de esperanza filtrándose en mi corazón. La noticia del caso se extendió como un reguero de pólvora por toda Mérida. Nuestra pequeña y tranquila colonia se convirtió de repente en el centro de atención. La prensa, la televisión, camionetas de satélite llenaron la calle, y reporteros con cámaras y micrófonos me acosaban constantemente, preguntando por la historia. Pero yo no quería hablar mucho. Solo quería estar al lado de Isabel, abrazarla fuerte y saber que estaba a salvo. Fui al hospital esa tarde, donde Andrea estaba siendo atendida. Sus padres, la familia López, habían llegado inmediatamente después de recibir la llamada de la policía. Me quedé en el pasillo, mirando a través del cristal, viéndolos abrazar desesperadamente a la hija que creían perdida para siempre, llorando con sollozos ahogados. La señora López, una mujer humilde de ojos enrojecidos, sostenía a su hija, susurrándole palabras de amor, mientras el señor López, a su lado, se secaba las lágrimas, luchando por mantener la voz firme mientras agradecía a los doctores. Ese instante me partió el corazón, pero también me llenó de una extraña calidez. Pensé en Isabel, en el miedo que había soportado, y supe que todos mis esfuerzos no habían sido en vano. Los López se me acercaron cuando estaba de pie, en silencio. Ni él la siquiera. La señora López me apretó la mano con fuerza, su voz ahogada por la emoción. Señora Inés, no sabemos cómo agradecerle. Si no fuera por usted y por su nieta, podríamos haber perdido a Tita, nuestra hija, para siempre. El señor López asintió, con los ojos húmedos. Usted nos devolvió la luz a nuestras vidas. Andrea es todo para nosotros. Sonreí mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho, dije, con la voz temblorosa. La verdadera heroína es Isabel. Mi nieta tuvo todo el valor de decir la verdad, a pesar de que tenía mucho miedo. Ellos asintieron, apretando mi mano con más fuerza, y sentí una profunda gratitud en ese gesto, como un fuego que calentaba mi frío corazón. A la salida del hospital, vi a un grupo de vecinos esperando. Eran los mismos que antes habían murmurado a mis espaldas, los que me habían llamado loca. Ahora me miraban con otros ojos. Una de ellas, la que vende cochinita en el mercado, se acercó, inclinó la cabeza y dijo con voz temblorosa: «Doña Inés, nos equivocamos al dudar de usted. Por favor, perdónenos». Don Ramiro, que estaba allí, asintió con gravedad. «Usted hizo lo que ninguno de nosotros se atrevió a hacer, Chesomada. Es usted una mujer muy valiente». Negué con la cabeza y sonreí ligeramente. No soy una heroína. Solo soy una abuela que quiere proteger a su nieta. Pero por dentro, sentí un pequeño alivio. Las miradas de desconfianza habían desaparecido, reemplazadas por el respeto. Y supe que, aunque tarde, la verdad había triunfado. Toda la comunidad empezó a alabar a Isabel como si como una pequeña heroína. Hablaban de su valentía. Una niña se había atrevido a decir la verdad. Escuché esas palabras y mi corazón se llenó de orgullo y de dolor a la vez. Isabel no merecía pasar por esto. Debería haber tenido una infancia despreocupada, llena de risas y juegos, pero sabía que mi Isabel era más fuerte de lo que imaginaba y que haría todo lo posible para ayudarla a superar estas heridas. La policía anunció los resultados preliminares de la investigación al día siguiente. Mónica fue acusada de secuestro, privación ilegal de la libertad y vínculos con una secta peligrosa. Los cuadernos encontrados en el sótano con la firma del guardián abrieron una investigación más amplia sobre una red criminal que la policía llevaba tiempo rastreando. Intio. El hermano de Mónica también fue investigado como cómplice. Escuché esos informes en las noticias de la noche
sentada en la sala de estar, abrazando con fuerza la almohada donde solía dormir Isabel. Pensé en Mónica, la joven que una vez fue mi nuera, la que sonreía radiante en las comidas familiares. ¿Qué la había cambiado? ¿Qué la llevó por ese camino tan oscuro? No tenía respuestas, pero sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz. Unos días después, mi casa volvió a llenarse de risas. Por primera vez después de tantos meses grises, Isabel y Andrea jugaban juntas en el patio, bajo los flamboyanes. Andrea estaba mucho mejor. Su sonrisa había vuelto, aunque sus ojos todavía guardaban un débil rastro de miedo. Isabel, con botas en la mano, corría riendo mientras Andrea intentaba atraparla. Las observé desde la puerta, con el corazón cálido pero también apesadumbrado. Sabía que el camino hacia la curación para ambas sería largo, pero ese momento, con sus risas resonando, era un nuevo comienzo. La familia López vino de visita esa tarde, trayendo un ramo de flores y un postre casero. La señora López me tomó de la mano, su voz emocionada. «Doña Inés, queremos que sea la abuela adoptiva de Andrea. Usted le salvó la vida, y queremos que tenga otra familia, una abuela como usted». Me quedé atónita. Las lágrimas volvieron a brotar. «Yo no sé qué decir», susurré, mientras abrazabas a Isabel y a Andrea. «Ustedes son la luz, la esperanza para todos nosotros». Andrea me miró con una tímida sonrisa, y en sus ojos vi una confianza que nunca antes había visto. Esa noche, cuando Isabel se acurrucó a mi lado en la cama, preguntó con una vocecita: «Abuelita, ¿de verdad soy una heroína?». Sonreí y le besé el pelo. «Sí, mi amor, eres la heroína más valiente de tu abuelita, porque te atreviste a creer en la verdad y a decirla en voz alta». Isabel sonrió por primera vez en muchos días, y vi cómo la luz regresaba a sus ojos. Me abrazó con fuerza, susurrando: «Te quiero, abuelita». La estreché contra mí, mientras lágrimas silenciosas caían. «Yo también te quiero, Isabel». Afuera, la brisa nocturna movía suavemente las hojas de los árboles, dejando caer sus flores bajo la luna brillante. Cerré los ojos, sintiendo una extraña paz. Pensé en Arturo, en su sonrisa, y supe que, desde el cielo, mi hijo también estaba sonriendo. Debía de estar orgulloso, porque su hija había salvado una vida y porque la verdad, finalmente, había conquistado la oscuridad. Abracé a Isabel con más fuerza y susurré en silencio en mi corazón: «Arturo, lo logré. Cumplí la promesa que te hice». Y en ese instante supe que, aunque todavía quedaban desafíos por delante, la luz había regresado a nuestra pequeña familia. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres o abuelas están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías permanecer en silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para reclamar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos lleva a días mejores. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.